Este trabajo se titula De lo maravilloso a lo fantástico, imaginación y maravilla en la literatura infantil y juvenil. Al conmemorarse 150 años de la muerte de Hans Christian Andersen y 120 años de la muerte de Julio Verne, en esta ponencia se pretende explorar de qué manera la literatura infantil y juvenil ha utilizado la imaginación para educar, inspirar y entretener a los jóvenes lectores, a través de los conceptos de lo maravilloso en la obra de Christian Andersen y lo fantástico en la obra de Julio Verne. Se intenta analizar cómo en estos géneros, lo maravilloso y la ciencia ficción, han evolucionado en este campo disciplinar y cómo han impactado significativamente en los jóvenes lectores. Lo maravilloso en la obra de Hans Christian Andersen. Teresa Colomer define a los cuentos maravillosos o cuentos de hadas como, y abro cita, un relato con elementos fantásticos situado en un mundo irreal o al menos sin localización determinada, de origen anónimo y transmisión oral, en el que acostumbran a aparecer personajes con poderes especiales tales como hadas, ogros, duendes, brujas, etc. Cierre de cita. Al igual que Colomer, Jack Sipes coincide en que estas historias incluyen elementos mágicos y fantásticos que son vitales para el desarrollo de la trama y que el lector acepta como parte de la realidad en el mundo ficcional a través del pacto narrativo. Algunos cuentos que se atesoran aún hoy en día son El soldadito de plomo, La pequeña vendedora de fósforos, La sirenita, entre muchos otros. Sus cuentos han impactado a los jóvenes lectores de maneras muy peculiares. Por un lado, se puede notar el poder educativo de lo maravilloso, ya que estos relatos han dejado grandes enseñanzas morales y éticas. Por ejemplo, uno de los cuentos más emblemáticos de Andersen es El soldadito de plomo, donde se abordan varias temáticas profundas y conmovedoras como la resiliencia, la valentía o el amor y el sacrificio. Estas temáticas tienen un gran impacto en los lectores, ya que, como aclara Bruno Bettelheim, abro cita, el niño necesita una educación moral que le transmita sutilmente las ventajas de una conducta moral, no a través de conceptos éticos abstractos, sino mediante lo que parece tangiblemente correcto y por ello lleno de significado para el niño. Cierre de cita. En el caso del soldadito de plomo, su coraje y resistencia ante las adversidades se antepone a su falencia física. Recordemos que es un juguete animado que tiene una sola pierna. De alguna manera el soldadito representa la imagen del héroe y esta transmisión de valores a través del relato, de acuerdo con Bettelheim, es lo que más le atrae a los lectores de los cuentos maravillosos. Abro cita, el niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad, sino porque la condición de héroe le atrae profundamente y positivamente. Para el niño, la pregunta no es ¿quiero ser bueno?, sino ¿a quién quiero parecerme? Decide esto al proyectarse a sí mismo en uno de los protagonistas, y si este personaje fantástico resulta ser una persona muy buena, entonces el niño decide que también quiere ser bueno. Cierre de cita. Es decir, que los cuentos maravillosos contribuyen al crecimiento moral y ético de los niños y jóvenes que se acercan a estos textos. A pesar de que esta mirada sobre la literatura puede ser un poco controversial, muchos estudios refuerzan lo propuesto por Bettelheim. Otro impacto en los jóvenes lectores es la estimulación del pensamiento y la creatividad. Los cuentos de hadas, a través de la creación de mundos posibles y personajes inolvidables, permiten a los niños explorar emociones profundas y realidades alternas. En La pequeña vendedora de fósforos, por ejemplo, la imaginación surge como una forma de evadir la dura realidad que vive y encontrar un refugio en lo maravilloso. Esto se proyecta en la protagonista, que en el medio del frío y la miseria enciende pequeños fósforos que le revelan visiones mágicas de calidez, abundancia y amor. El autor utiliza la imaginación de esta pequeña niña como una puerta hacia un mundo alternativo, donde la niña encuentra paz y calidez y a pesar de su realidad desoladora. Así, el niño lector percibe en el personaje la capacidad de transformar su realidad con la imaginación, invitándolo a pensar
en la creatividad como un mecanismo de resistencia y escape. Lo fantástico en la obra de Julio Verne. Si hablamos de lo fantástico, no podemos dejar de mencionar a Lewis Carroll, que en el siglo XIX impuso una nueva beta para la literatura dirigida para niños. Según Colomer, abro cita, cabe atribuir a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll el origen real de la entronización del modelo literario fantástico para niños y la constitución decisiva de la literatura infantil y juvenil con voz propia. Cierra cita. A su vez, la autora agrega que Lewis Carroll creó un relato literario único en su época, donde fusionó realidad y fantasía, incorporando el nonsense o el sinsentido, la parodia de convenciones sociales y la exploración del lenguaje. Su obra, que incluye animales que hablan, brebajes mágicos y juegos de palabras, refleja su influencia folclórica y expandió las posibilidades de la ficción fantástica. Si lo fantástico se distingue por la inclusión de elementos extraños y sorprendentes que desafían las leyes de la naturaleza y la lógica, la obra de Julio Verne lo ejemplifica a la perfección. Historias como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas en viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, se han convertido en ejemplos entrañables de narraciones fantásticas y han tenido un impacto significativo en la imaginación de los lectores. En primer lugar, estos relatos han estimulado el pensamiento científico y la curiosidad por el mundo. Desde el comienzo, Verne fue un precursor de la ciencia ficción. A través de sus novelas, presenta escenarios increíbles que atrapan a sus lectores desde el comienzo, además de explorar ideas científicas y cuestiones morales. Por ejemplo, en Viaje al centro de la Tierra, Verne indaga en la exploración a lo desconocido, el valor de la ciencia y el trabajo en equipo. Una investigación impulsada por el hallazgo de un antiguo manuscrito que sugiere la existencia de un mundo subterráneo. En esta investigación, los personajes de esta historia se adentran en lo desconocido y lo inexplorado, el centro de nuestro planeta. En el cuento, en la historia, Verne imagina cavernas, océanos subterráneos, criaturas prehistóricas y fenómenos geológicos extraordinarios. Además, enriquece su relato con explicaciones científicas sobre geología, paleontología y física, convirtiendo la historia en una especie de lección encubierta. A través del profesor Lidenbrock se enfatiza la importancia de la investigación científica y la perseverancia aún en medio de teorías que parecen improbables. Asimismo, los personajes Axel, el profesor Lidenbrock y Hans deben cooperar para subsistir en este mundo inhóspito. Por otro lado, estas historias impactan a las audiencias jóvenes, fomentando un espíritu aventurero y explorador, ya que presentan personajes valientes en medio de situaciones inverosímiles. En La vuelta al mundo en 80 días, Phileas Fogg, el personaje principal, decide aceptar la apuesta de recorrer el mundo en 80 días, lo que demuestra su espíritu aventurero y su valentía. Aunque parece frío y calculador, su determinación inquebrantable inspira a los lectores a asumir riesgos y a confiar en sus habilidades. A lo largo de su viaje demuestra valía al afrontar retrasos, persecuciones y desafíos inesperados, siempre buscando soluciones sin perder su temple. Por ejemplo, cuando rescata a Aouda de una terrible muerte en la India, muestra que su valentía no es solo intelectual, sino también moral. Como conclusión, podemos notar que ambos autores utilizan elementos excepcionales para captar la atención de sus lectores y celebran la importancia de la imaginación como herramienta educativa y formativa. Sin embargo, si bien ambos exploran lo fantástico, Andersen lo indaga desde lo mágico y lo sobrenatural, mientras que Verne se apoya en la ciencia y la tecnología. Además, las enseñanzas de Andersen son de corte moral y ético frente al enfoque más aventurero y explorador de Julio Verne. En conclusión, la obra de Hans Christian Andersen y Julio Verne han dejado una huella indeleble en la literatura infantil y juvenil. A través de lo maravilloso y lo fantástico, estos autores no solo han deleitado a generaciones de jóvenes lectores, sino también han fomentado una insaciable curiosidad por el mundo circundante.
Así, estos dos géneros, lo maravilloso y la ciencia ficción, han inspirado y educado a niños y jóvenes, dejando un impacto significativo en sus vidas.